Vamos a estar resolviendo el examen de bachillerato de matemáticas por madurez, el de convocatoria del 01 del 2018. Entonces, nosotros ya habíamos terminado la parte de relaciones y álgebra. Entonces, esto es lo que yo voy a estar resolviendo para que ustedes vayan comparando lo que marcaron, su razonamiento y todo el análisis para obtener la respuesta correcta. Recuerden que, por ejemplo, si yo voy a resolver los ejercicios, voy a utilizar un lenguaje totalmente eh, coloquial, decirlo así, un lenguaje apropiado para que ustedes, los estudiantes, comprendan y que se les sea un poco más fácil, que les sea factible obtener la respuesta correcta. Entonces, vamos a responder las preguntas 23, 24 y 25. Dice, considere las siguientes gráficas de funciones. Entonces, acá tenemos la gráfica f y la gráfica g. Entonces, son dos tipos de funciones, ¿verdad? Que esta representa la función f y esta representa la función g. Entonces, vamos a analizar lo que lo que nos preguntan. En la 23 dice, el dominio de f corresponde a, entonces tenemos que ir a la gráfica de f, ¿sí? Y vamos a determinar cuál es el dominio de la función de f. Recordemos que el dominio se determina con el eje x y prácticamente se lee de izquierda a derecha. Entonces, observemos que en el eje x, ¿sí? En esta parte, en el eje x, la función empieza a partir del 3 porque empieza a partir de acá. Y yo veo que acá sigue, y se detiene acá. Entonces, vamos a decir que hay una primera parte del dominio, que sería del menos 4,0 cerrado, y vamos a colocar unión, porque luego vemos que pega un brinco y la función empieza a partir del 3 y acá vemos que sigue, y termina acá. Entonces vemos que sería del 3 al 6. Entonces ese sería el dominio de la función f. Entonces vamos a tener que la respuesta va a ser, analizamos, ¿verdad? Y en la respuesta D sería del menos 4,0 unión del 3,6. Entonces la respuesta correcta sería la D. Ahora vamos a leer la 24 y dice, el dominio de G corresponde a, entonces tenemos que determinar el dominio de esta función. Entonces, igualmente que el anterior, es con respecto al eje X, y se lee de izquierda a derecha. Entonces, vemos que la función empieza a partir de menos 5, entonces vemos que continúa, y llega hasta acá. Entonces, sería del menos 5, menos 2, unión, y después vemos que hay otro brinco, que sería a partir de acá, y termina acá. Entonces, sería del 1 al 2. Entonces, tenemos que ese va a ser el dominio de la función g. Entonces, la respuesta va a ser la respuesta, la C, que vemos que es de menos 5, menos 2, unión del 1,2. Recuerden que ustedes pueden detener el video y todo eso para ir copiando y analizar. Igualmente, si no lo entendieron, pueden devolverse. Ahora, vamos a contestar la pregunta 25, que es también con la información anterior. Dice, si se define una función R tal que su ámbito sea la intersección de los ámbitos de G y de F, entonces ese ámbito correspondería a. Entonces, acá pareciera como que, ¿verdad? Que le preguntan una cosa extraña, pero simplemente lo que están preguntando acá es por la intersección de los ámbitos de G y de F. Ese sería el nuevo ámbito de una función. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser el ámbito de los dos y después obtener la intersección.
Entonces, recordemos que para sacar el ámbito de las funciones es con respecto al eje Y, ¿sí? Con respecto al eje Y se lee de abajo hacia arriba. Entonces vemos que acá empieza la función, ¿verdad? Empieza acá y acá sería una parte. Entonces sería del 0,1 y después pega un brinco que sería a partir del 2. Entonces colocamos unión del 2, coma, y llegaría hasta el 3. Entonces ya acá tenemos el ámbito de la función f. Ahora nos falta determinar la parte de el ámbito de la gráfica de f. Entonces vemos que sería a partir empieza a partir del 2 y vemos que termina en 3. ¿Sí? Entonces ese va a ser del 2,3. Podemos verlo acá, evidentemente, que donde intersecan, ¿verdad? Donde comparten los mismos números. Vemos que la intersección de ellos, ¿verdad? Va a ser del 2 al 3. Pero nosotros habíamos visto, ¿verdad? Si en caso que aparece un ejercicio más sofisticado, entonces lo que podemos hacer es igualmente representarlo por medio de una recta numérica para saber dónde interseca. Entonces vamos a hacer para que se pueda visualizar muchísimo mejor. Entonces acá tenemos la recta y vamos a ubicar el ámbito de F, que sería acá está el C, vamos a suponer que acá está el 0, acá está el 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces me dice que el ámbito de F es del 0 al 1. Entonces sería este pedacito. ¿Sí? Y después también que es del 2 al 3. Entonces, que sería este pedacito acá. Y ambos están cerrados. ¿Sí? Y entonces, después, en la gráfica de G, ¿verdad? El ámbito de G va a ser del 2 al 3. Entonces, en esa misma recta vamos a ubicar el ámbito de G, que va a ser del 2 al 3. Y entonces vemos que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la intersección que es donde chocan. ¿Y dónde vemos que chocaron? Chocaron a partir del 2,3. Entonces, esa va a ser la intersección. Entonces vamos a analizar la pregunta 25 y entonces vemos que la respuesta sería la D. Ahora estaremos respondiendo las preguntas 26, 27 y 28. Considere las siguientes representaciones referidas a las funciones f y g. Entonces vemos que esta gráfica, ¿verdad? El dibujito acá representa la función f. Y acá lo que tenemos es una representación algebraica de la función g, donde esto representa el dominio y ya sabemos que este representa el ámbito. Con g de x es igual a 3 menos 2x. ¿Sí? Entonces en la pregunta 26 dice, el valor de f de menos 2 corresponde a, entonces nos están preguntando por la imagen de menos 2. ¿Sí? Entonces recuerden que f de menos 2, entonces esto lo de acá adentro representa la x. Entonces tenemos que buscar en el eje X el menos 2 y está acá. Entonces vemos que ¿dónde está la función? La función está acá, en este punto. Entonces su imagen va a ser menos 1. Va a ser menos 1. Y entonces sería la respuesta la C. Luego, en la 27 dice, un intervalo del dominio de F donde F tiene inversa corresponde a. Entonces, como yo les he dicho, en este caso, yo utilizo el lenguaje coloquial prácticamente como una estudiante lo dijo, ¿verdad? Para llegar rápido a la respuesta. Entonces, ¿dónde un intervalo tiene inversa? Entonces, como ella lo dijo, donde solamente sube o solamente baja. Pero si sube y baja, no hay. O si es constante.
Pero igualmente, después de obtener la respuesta, vamos a explicar un poquito a qué se refiere donde se tiene inversa esa función. Entonces, primeramente vemos que me están preguntando del -2 a 0. Entonces, recuerde que es con el eje X. Entonces, acá está el -2 y acá está el 0. Entonces, vemos que en la función acá baja y después sube. Entonces, no puede ser esa. En ese intervalo no puede existir una inversa. ¿Y por qué no puede existir una inversa? Porque vemos que baja y después sube. ¿Sí? Y entonces, recuerden que cuando la definición de función decía que cada elemento del dominio le debe de corresponder un único elemento del codominio. Entonces, en este caso, como me está preguntando la inversa, ¿verdad? Entonces, es por decirlo así, que el ámbito le debe de corresponder solamente un elemento del dominio. Entonces, vemos que acá en el ámbito, por ejemplo, vemos que aquí pasamos una línea de estas y vemos que chocan dos puntos. Entonces, vemos que ahí no habría una función inversa. Pero, como les digo, es fácil detectarlo con la herramienta que una estudiante hizo, ¿verdad? La observación, que solamente baja o solamente sube, para obtener la respuesta correcta. Entonces, analizando la B, que sería del -2 a 2. Entonces, acá está el -2 y acá está el 2. Entonces, vemos que baja y después sube. Entonces, no puede existir una inversa ahí. Vamos a analizar ahora del -5 al -2. Y entonces sabemos que el -5 debe estar como por acá. ¿Sí? El -5. Entonces vemos del -5 a -2. Entonces sería esto. Entonces vemos que ahí la función es constante. Entonces tampoco me sirve. Entonces vamos a ver qué pasa con la D, que sería del -2 al -1. Y vemos que acá sería el -2 y el -1. Entonces vemos qué pasa acá. Solamente baja. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Entonces va a ser la D. Ahora, en la 28, que es una composición de funciones, vamos a calcular eso. Lo que me están preguntando es ¿qué composición de f de 3? Entonces, tenemos que calcular esto. Entonces, voy a hacerlo de dos formas, ¿verdad? Como se debería hacer. Entonces, por ejemplo, yo puedo representar esto como f de g de 3. ¿Sí? Yo estoy representando esto. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Entonces tengo de 3. Entonces, voy a calcular primeramente cuánto es g de 3. ¿Sí? Yo necesito calcular primeramente g de 3. ¿Sí? Necesito calcular eso. Entonces, necesito utilizar este criterio de la función. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, g de 3 es igual a 3 menos 2 por, en vez de x vamos a colocar un 3. Calculamos esto, ¿sí? Calculamos esto, que sería 3 menos 2 por 3, y eso nos va a dar -3. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esto nos da -3. Entonces, esto va a ser igual a f de -3. ¿Sí? Porque ya sabemos que g de 3 es -3. Ahora, me están preguntando cuánto es f de -3. Entonces, tenemos que ir a la gráfica de f, y ver cuánto es f de -3. Entonces, recuerden que esta representa una x, entonces buscamos acá y vemos dónde está su imagen. Y entonces sería -1. Entonces, vamos a la respuesta y esto va a ser la respuesta C. Otra forma, como lo vi que lo hace otra estudiante, ¿verdad? Primeramente lo que hace es calcular g de 3, ¿sí?
que es muy parecido. Entonces ya nosotros lo calculamos y eso nos había dado -3. Y después lo que había que hacer es calcular con f, pero f de -3. Entonces va a ser f de -3 y que ya sabemos que eso nos dio -1. Vamos a resolver la pregunta 29. Dice, si la inversa de la función f dada por f de x es igual a -x más, perdón, -x entre 2 más 3, corresponde a f inversa de f de x, ¿verdad? Perdón, corresponde a f inversa de x es igual a x más b. Entonces, ¿se cumple qué? Entonces, acá lo que tenemos que es determinar cuál es la inversa de f de x es igual a -x entre 2 más 3 y así poder lograr determinar quién es A y quién es B. Entonces, como nosotros ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el procedimiento que sería cambiar f de x, la vamos a cambiar por y, que es igual a -x entre 2 más 3. Luego vamos a cambiar a y por x y vamos a cambiar la x por la y. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar a y. Entonces, en este caso tenemos que aplicar el siguiente procedimiento. Tenemos que pasar primeramente este más 3 al otro lado. Entonces sería x menos 3. Esto es igual a menos y entre 2. Ahora vemos que este 2 que está acá, este 2 que está acá, está dividiendo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es pasarlo a multiplicar. Recuerden que estamos utilizando un lenguaje coloquial para que ustedes lo entiendan muchísimo mejor. Entonces sería 2x menos 3 es igual a menos y. Recordando un poco, en materia de años anteriores, tenemos que multiplicar este por este. Y entonces lo que vamos a obtener es 2x y 2 por -3. Eso nos va a dar -6 y eso es igual a -y. Pero vemos que y no está totalmente todavía despejada. Tiene un menos ahí. Entonces, cuando tiene un menos, ¿verdad? Cuando aquí hay un menos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, lo que provoca es que le cambia los signos a los, a los de acá. Entonces, me va a quedar 2 menos 2x y más 6. Y esto es igual a y. Por lo tanto, la inversa de f de x es igual a menos 2x más 6. Entonces, en este caso podemos ver que A va a ser menos 2 y B va a ser más 6. Entonces, la opción correcta sería la D. En la pregunta 30 dice, si f es una función dada por f que tiene como dominio del 0 al más infinito y un ámbito que va de 0 al más infinito, con f de x es igual a la raíz de x, entonces la gráfica de la inversa de f corresponde a... Entonces, para contestar acá podemos analizar de diferentes formas, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto que, por ejemplo, para sacar la inversa de esto, ¿verdad? De esta parte, entonces es de darle vuelta prácticamente. Entonces, ¿dónde quedaría? Este va a pasar para acá y este otro pasa para acá, ¿sí?
el dominio se hace el ámbito y el ámbito se hace el dominio, ¿verdad? Porque estamos haciendo la inversa. En este caso vemos que ambos son lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que determinar, por ejemplo, cuál va a ser la inversa de eso, ¿verdad? Entonces podemos obtener eh, prácticamente eh, dos respuestas posibles. Entonces sabemos de que en este caso la C y la D no pueden ser porque vemos que el dominio en este caso viene siendo del menos infinito a cero, ¿sí? Y vemos que acá el dominio es del cero al más infinito, entonces no puede ser esa. Y en la D vemos que el ámbito es del menos infinito a cero. Y acá lo que me está diciendo que el ámbito tiene que ser del cero al más infinito. Entonces, estas quedan descartadas. ¿Ok? Entonces, tiene que ser la A y la B. Entonces, acá lo que me aparece es, me están preguntando por la inversa de la raíz de X. Para que tengan en cuenta, la inversa de una raíz cuadrada va a ser X al cuadrado. Entonces, es una cuadrática, por eso lo sé. Entonces, recordemos que la cuadrática tiene la forma de una parábola. ¿Sí? Entonces, en este caso. Entonces, no puede ser la A, por lo tanto, tiene que ser la B. En la pregunta 31, dice, si la recta dada por Y es igual a 3X más B, y me dice, si el par ordenado 1, menos 6, recordemos que el par ordenado se compone como X, Y, es un punto contenido en esa recta, ¿sí? Porque sabemos que esto representa una ecuación lineal, entonces o por decirlo así, una función lineal. Entonces, ¿cuál es la intersección de la recta con el eje Y? Entonces, recordemos que en la función lineal, ¿verdad? F de X es igual a mx más b. La b representa la intersección con el eje Y. Entonces, en este caso, sería acá la b. Entonces, yo no tengo el valor acá, entonces yo tengo que averiguarlo. Entonces, recordemos que el par ordenado se compone como X y Y. Entonces, esos valores yo los tengo que sustituir en el criterio, que sería Y es igual a 3X más B. Entonces, en vez de Y, vamos a colocar menos 6 es igual a 3 por, en vez de X, vamos a colocar 1 más B. Entonces, utilizando la calculadora como instrumento de apoyo, recordemos que podemos hacer eso en la calculadora. Entonces, ¿qué sería? Menos 6, colocamos el símbolo del igual, de 3 por 1, más B. Pero en vez de B, vamos a colocar una X, así que es alfa de acá. Para ver el resultado de este valor de la X, es decir, el valor de B, tenemos que colocar shift cal igual igual. Y entonces nos dice que el valor de B es igual a menos 9. Entonces, para saber la intersección con el eje Y, entonces va a ser 0, menos 9. Entonces sería la opción C. En la pregunta 32, dice, considere las siguientes proposiciones de la recta dada por Y es igual a 4 menos 2X. Entonces vemos que igualmente representa una función lineal, una ecuación lineal. ¿Ok? 1. La pendiente de la recta es 2. 2. La intersección con el eje X es 2,0. Entonces tenemos que determinar cuál de ellas son verdaderas. Entonces vuelvo a repetir, esto es f de x es igual a m de x más b, ¿sí? Donde la m representa la pendiente. Es decir, el número que está pegadita a la x. Recordemos que b lo que representa, como lo vimos anteriormente, la intersección con el eje y. Y para saber la intersección con el eje
con el eje X tenemos que es menos b entre m, coma 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver quién es la pendiente. La pendiente en este caso va a ser menos 2. Y a ver lo que me están diciendo en la primera. La pendiente de la recta es 2. Esta es falsa. Ahora, me dice en la 2, la intersección con el eje X es 2,0. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Entonces, tenemos, ¿quién sería? Sería menos el de la formulita y B. ¿Quién va a ser B? Va a ser 4. ¿Sí? Este 4 porque sería B. Entre M. ¿Y quién es M? M es la pendiente que sería menos 2,0. Hacemos esta parte en la calculadora, menos 4, menos 2, ¿sí? Entonces colocamos fracción, menos 4 entre menos 2, y eso nos da 2. Entonces tenemos que la intersección con el eje X va a ser 2,0. Por lo tanto, esta sí es verdadera. Por lo tanto, tenemos que solamente la 2 es la correcta. En la pregunta 33 dice, si el punto máximo de la gráfica de una función cuadrática corresponde a 1,2, entonces su ámbito corresponde a, entonces, si me está diciendo si su punto máximo, entonces esto representa el vértice de la función cuadrática. Entonces, vamos a hacer como un plano para visualizar un poco. ¿Sí? Y tenemos acá el eje X, el eje Y, y vamos a ubicar el par ordenado 1,2. Entonces, el 1, vamos a colocarlo acá, y el 2, vamos a colocarlo acá. Entonces, lo que nos está diciendo que ese es el punto máximo. Entonces, la función va a ser algo así. Entonces, que esto va a venir como para acá abajo. Entonces, recuerden que el ámbito es, eh, se lee de abajo hacia arriba y con respecto al eje Y. Entonces, vemos que viene de abajo. Entonces, va a ser del menos infinito, coma, y entonces llegaría hasta acá, hasta el 2, ¿verdad? Porque recuerden que es con respecto al eje Y. Y entonces tenemos que la respuesta sería la B. En la pregunta 34 dice, sea f una función exponencial tal que f de x es igual a b de x, ¿verdad? B elevado a la x. Dice, si f de 3 es igual a 216, entonces el valor de b corresponde a... Entonces nosotros tenemos que averiguar quién es el valor de b, es decir, la base. Entonces, vamos a recordar entonces que yo puedo representar esa f de x como y es igual a b de x. Y recordando de que esto, ¿verdad? Este 3 representa la x y este 216 representa la y. Es otra forma de representar el par ordenado. Y entonces tenemos que y va a ser igual a 216 es igual a b elevado a la x. Entonces, ¿quién va a ser x? Va a ser 3. Esto lo podemos calcular con la calculadora, recuerde, como instrumento de apoyo. Entonces vamos a colocar 216, el símbolo de la igual. En vez de b, vamos a colocar una x, ¿sí? Y eso está elevado a la 3. Para saber el resultado de eso, entonces colocamos shift, cal, igual, igual. Y nos tira que el valor de b es igual a 6. Entonces, es la respuesta, la B. En la pregunta 35 dice, si f es una función tal que f de x es igual al logaritmo de base b de x
Entonces, f de b corresponde a, entonces me están preguntando de cuánto es f de b. Entonces, recordemos que esta parte, esta b representa una x. Entonces, tenemos que calcularlo acá. Entonces, va a ser f de b es igual al logaritmo de b. Y entonces, en vez de x, vamos a colocar una b. Entonces, vemos que las bases, la base y el argumento son igual. Entonces, se puede cancelar. Y entonces, ¿cuánto me quedaría? Como ya lo habíamos visto. Aquí hay un 1, entonces el resultado de eso va a ser 1. Por lo tanto, la respuesta es la B. Vamos a entrar un poco con los problemas acá, que dice, considera el siguiente enunciado para responder las preguntas 36 y 37. Dice, un carro fue comprado en $40,000. Cada año el carro se deprecia, pierde su valor en 2.500, ¿verdad? Cada año. Por lo tanto, el valor del carro, P de X en función de los X años transcurridos, X representa los años. Entonces, 0 años, 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, cada año se va depreciando. Transcurridos después de su compra, está dado por P de X es igual a 40,000 menos 2.500X. Entonces, vemos que el carro costaba 40,000, ¿sí? Entonces, cuando se compara del inicio, entonces, y lo que se va a ir descontando es 2.500 cada año que pasa. Entonces, por ejemplo, el primer año, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, eh, P de 0, ¿verdad? Porque X representa, digamos que el 0 años, entonces tenemos que es 40,000 menos 2.500 por 0. Y nosotros calculamos eso y va a ser 40,000, porque el primer año se está comprando en 40,000 colones, perdón, $40,000. Entonces, no hay ningún, no hay, no se deprecia. Ya después, en el primer año, ya se le quita 2.500 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es el valor del carro en dólares 12 años después de haberse comprado? Entonces, después de 12 años, entonces tenemos que calcular P de 12 es igual a 40,000 menos 2.500 por 12, porque X representa los años transcurridos. Entonces calculamos eso. Entonces sería 40,000 menos 2.500 por 12 años. Y eso nos da $10,000. Es decir, después de haber transcurrido 12 años, el carro va a valer $10,000. Por lo tanto, va a ser la respuesta la B. En la 37 dice, ¿cuántos años debe transcurrir para que el valor del carro sea la mitad del precio de compra? Entonces, ¿cuántos años debe de transcurrir para que el valor del carro sea la mitad del precio de compra? Entonces, ¿se recuerdan que se compró en $40,000? ¿Sí? En $40,000. Entonces, ¿cuál va a ser la mitad? Va a ser 20,000. ¿Sí? Entonces va a ser $20,000. Eso es igual. Entonces, eso sería P de X, porque eso es lo que yo quiero llegar. Eso es igual a 40,000 menos 2.500X. Entonces, yo tengo esta ecuación. Entonces, yo necesito saber cuántos años debe transcurrir. Yo necesito saber el valor de X. Entonces, acá igualmente podemos utilizar la calculadora. Entonces, sería 20,000 es igual, ¿verdad? El símbolo del igual, 40,000 menos 2.500 por, en vez, acá sí podemos colocar la X, ¿verdad? Entonces la X. Entonces yo quiero saber cuál es ese valor, esa X representa los años. Entonces para saber ese valor, les coloco shift, cal, igual, igual. Y me dicen que tienen que haber transcurrido 8 años, ¿sí? 8 años para, para que el valor del carro tenga
valga $40,000. En la pregunta 39 perdón, 38-39 dice, el punto de equilibrio financiero de un negocio se obtiene cuando los ingresos son iguales a sus costos. ¿Sí? Recordemos aquí tal vez un poco de, digamos que de contabilidad. Los ingresos es, por ejemplo, si ustedes venden helados, de lo que ingresa, ¿verdad? De lo que venden y sus costos, por decirlo, los materiales. Es decir, no hay pérdidas, pero tampoco es ganancias. Entonces, el punto de equilibrio financiero de un negocio se obtiene cuando los ingresos son iguales a los costos. Es decir, los ingresos y los costos son iguales, entonces en este caso no hay pérdida ni ganancia. Así las cosas, suponga que los costos diarios en colones de una pastelería están dados por los costos de X, que sería 10,000 más 10,000X. Y además el ingreso diario en colones está dado por esto, que sería ingreso de X es igual a 5,000X, donde X se representa los pasteles preparados y vendidos. Entonces dice, ¿cuántos pasteles se deben de preparar y vender al día para que el negocio alcance el punto de equilibrio? ¿Sí? Entonces, el punto de equilibrio. Entonces, en este caso, para que exista el punto de equilibrio, entonces el costo tiene que ser igual al de los ingresos. Entonces, es decir, ¿quién es el costo? El costo va a ser 10,000, ¿sí? 10,000 más 1,000X es igual, ¿y quién es de los ingresos? Sería 5,000X. Entonces, yo necesito saber cuántos pasteles se deben de preparar y vender al día para que el negocio alcance el punto de equilibrio. Entonces, yo necesito saber el valor de X. Entonces, igualmente podemos utilizar la calculadora. Entonces, sería 10,000 más 1,000X es igual, ¿verdad? El símbolo del igual a 5,000X. Para saber el resultado de X, ¿verdad? El valor de X, entonces colocamos shift, cal, igual, igual. Entonces nos dice que el valor de X es 2,5. Pero vamos a ver qué fue acá. Y acá nos faltó, es no 10,000, es 100,000, ¿verdad? Es 100,000. Entonces vamos a hacerlo de nuevamente. Entonces sería 100,000, 100,000 más 1,000X es igual a 5,000X. Entonces, para calcular el valor de X, que es 25. Entonces, va a ser la respuesta la C. Ahí, disculpe, que fue que metí. eh, Me faltó meter un cero de más. ¿Ok? Entonces, para que exista ese punto de equilibrio, tiene que existir, bueno, ellos tienen que preparar y vender 25 pasteles. Ahora dice, si en un día se vendieron 45 pasteles, entonces la ganancia en colones obtenida por esa venta corresponde a, entonces la ganancia, no, recuerden que no es lo mismo que los ingresos. La ganancia, para saber la ganancia, es igual a los ingresos menos el costo. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular quién es primeramente los ingresos. ¿De cuánto? De 45 pasteles. Entonces tenemos que calcular I de 45 menos C de 45, que sería I de 45 de los ingresos, ¿verdad? Y del costo. Entonces vamos a primeramente a calcular el costo, ¿verdad? De 45. Y entonces sería 100,000, ya me iba a equivocar nuevamente, más 1,000 por 45. Entonces podemos utilizar la calculadora como apoyo, ¿verdad? Acá. Entonces sería 100,000 más
1000 por 45, que son 45 pasteles que se hicieron. Y acá nos está dando que es 145.000, ¿sí? 145.000. Ahora tenemos que calcular igualmente la parte de los ingresos, ¿sí? La parte de los ingresos, que sería I de 45, y los ingresos, la formulita está dada acá, ¿verdad? Está acá, que sería 5.000 por 45. Entonces sería 5.000 por 45.000, perdón, por 45. Y aquí nos da 225.000. Entonces ya una vez que tenemos esto, podemos calcular la ganancia, que sería I menos el C. Entonces sería 225.000 menos los 145.000, que serían de los costos. Entonces, lo calculamos. Entonces sería 225.000 menos 145.000. Y eso nos da 80.000. Es decir, la ganancia va a ser 80.000 colones. Entonces, en este caso, la respuesta va a ser la A. En la pregunta 40 dice, si el par ordenado 4,16, recordemos que este se compone como X, Y, es un elemento del gráfico de la función g de X es igual a P elevado a la X, entonces el valor de P corresponde a, pero recordemos que eso representa una función exponencial. Lo que tenemos que determinar es el valor de la base. Entonces, podemos hacer que g de X es igual a Y de P de X, donde esto representa la X y esto representa la Y. Entonces, ¿quién va a ser la Y? Va a ser 16, es igual a P elevado a la 4. Y entonces, podemos calcular eso con la calculadora, que sería 16, el símbolo del igual. En vez de P, vamos a colocar una X elevado a la 4, shift cal, igual, igual. Y entonces dice que el resultado de P va a ser 2. Entonces la respuesta es la A. En este 41 y 42, una pregunta, ¿verdad? Dice, la ganancia en dólares G de X de una empresa que fabrica celulares está dada por G de X es igual a menos X al cuadrado más 1000X. Entonces vemos que acá representa una función cuadrática, donde X corresponde a la cantidad de celulares producidos y vendidos, y G de X representa la ganancia, ¿verdad? Entonces, X representa la cantidad de celulares. Entonces, acá lo que me están diciendo, ¿cuál es la ganancia máxima en dólares que puede obtener la empresa? Entonces, recordemos que la función cuadrática está representada por f de x es igual a ax a la 2 más bx más c, ¿sí? Donde a representa la concavidad, si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿cuándo es hacia arriba? Cuando A es positiva. ¿Y cuándo es negativa? Perdón, ¿cuándo es hacia abajo? Cuando A es negativa. ¿Sí? Entonces, vemos cuando es negativa, entonces tiene un punto máximo. Y entonces estamos viendo que el valor de A es menos 1. ¿Sí? Es menos 1. Y, ¿verdad? En este caso, que sería A va a ser menos 1, B sería 1000, y C, en este caso no aparece C, entonces va a valer 0. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos claro esto, que estamos trabajando con una función cuadrática, ¿verdad? Y que el valor de A es menos 1, B es 1000 y C es el valor de 0, entonces tenemos que determinar cuál va a ser el vértice para saber cuál es el punto máximo. Entonces, ese punto máximo va a representar la cantidad máxima de celulares producidos
y también tanto la ganancia máxima. Entonces, para recordar lo que era el vértice, lo que era el vértice para saber era menos b entre 2a menos el discriminante entre 4a. Ese era el vértice, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que necesitamos es que esto representa la X y eso representa la Y. Es decir, esto representa a la ganancia G de X. Entonces, eso es lo que queremos averiguar. Entonces, necesitamos averiguar quién es el discriminante para calcularlo. Entonces, recordemos que para calcular el discriminante es B a la 2 menos 4AC. Esa es la formulita. Donde tenemos que B es 1000 elevado a la 2 menos 4 por, ¿quién sería A? Que sería menos 1. ¿Y quién sería C? Sería 0. Y entonces calculamos esto. Entonces, donde sería paréntesis de 1000 elevado a la 2 menos 4 por menos 1 por 0. Y eso nos da, acá tenemos que contar igualmente con cuidado. Entonces, ¿cuántos ceros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 6 ceros. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá que el discriminante es eso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es calcular esta parte, ¿verdad? Porque es lo que representa la ganancia. Entonces va a ser menos, menos 1.000.000 entre 4 por menos 1. Y entonces tenemos que calcular ahora eso, que va a ser fracción menos 1.000.000 entre 4 por menos 1. Y eso nos da 250.000 colones. Entonces, eso nos da 250. Entonces, va a ser la respuesta, la C. Entonces, si nos hubiesen preguntado por la cantidad máxima de celulares, entonces tendríamos que utilizar esta parte, ¿verdad? Esta parte menos B entre 2A, porque eso es lo que representaría el punto máximo. Porque sabemos que A acá es menos 1, entonces significa que va a ser una cóncava hacia abajo y entonces va a tener ese punto máximo ahí. Ahora dice acá, en la 42, la ganancia de la empresa por fabricar y vender 200 celulares corresponde a 160.000 dólares. Entonces, para saber si la ganancia eso es cierto, entonces tenemos que calcular G de 200. Eso es igual a menos, en vez de X, vamos a escribir 200 elevado a la 2 más 1000 por 200. Y entonces, hacemos acá, sería menos 200 elevado a la 2 más 1000 por 200. Y acá nos dice que nos da 160.000 dólares. Por lo tanto, esta es verdadera. Ahora en la que sigue dice la 2. La ganancia de la empresa es la misma tanto si se fabrican y venden 250 celulares como si se fabrican 750. Entonces tenemos que calcular para saber la ganancia de 250. Entonces sería 250, entonces sería menos 250 elevado a la 2, vemos que lo meto en paréntesis, más 1000 por 250. Y entonces calculamos esto. Entonces tenemos acá que sería menos 200, menos paréntesis 250 elevado a la 2 más 1000 por 250. Y eso nos da 187.500 dólares. Y ahora tenemos que calcular, igualmente nos dice, y la ganancia de la empresa es la misma tanto si se fabrican y venden 250 celulares
como si se fabrican y venden 750. Entonces tenemos que calcular ahora G de 750. Entonces sería menos 750 elevado a la 2 más 1000 por 750. Entonces vamos a calcular ahora es para saber si es lo mismo. Entonces sería menos, paréntesis, 750 elevado a la 2 más 1000 por 750. Y eso nos da 187.500. Significa que es lo mismo. Entonces también esta es verdadera y esta es verdadera. Entonces acá la respuesta sería ambas. Es decir, la A. En la 43 dice el número de n de años que se requieren para que un capital inicial CI, se convierta en el capital final CF al 10% de interés anual compuesto, está dada por n es igual al logaritmo de base de 1,1 de CF, que sería el capital final, entre el capital inicial. Con base en la información anterior, para obtener un capital final de 2.000 con un capital inicial de 10.000, se debe hacer la inversión durante. Entonces, acá lo que tenemos que calcular es esto. Simplemente es sustituir. Entonces sería n es igual al logaritmo de 1,1 y entonces en vez de capital final, me dice que es 2.000 entre el capital inicial, que sería 1.000. Y entonces tenemos que calcular es esto, porque me están diciendo acá, dice, para obtener un capital final de 2.000 con un capital inicial de 1.000, se debe hacer la inversión durante, entonces tenemos que ver los años. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Entonces tenemos que colocar esto acá donde dice logaritmo de 1,1 y pasamos acá, ¿verdad? Dentro del paréntesis colocamos una fracción y sería 2.000 entre 1.000 y damos el resultado de eso y dice que es n es igual a 7,20, digamos que 28 aproximadamente, ¿sí? Entonces dice, 6 años exactamente, no, 7 años exactamente, tampoco. Más de 6, pero menos de 7, efectivamente. Más de 7 años, pero menos de 8, pues esa no, tiene que ser la respuesta, la C, porque vemos que dice que es 7 años, punto 28 aproximadamente, entonces como 7 y unos meses de más. En esta 44 dice, el crecimiento de la población de ciertos insectos ha sido registrado durante 5 días. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Entonces dice día, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, cantidad de insectos, dice que hay un crecimiento de 10, después de 20, 40, 80, se van como duplicando, ¿verdad? Entonces dice, con base en la información anterior, un modelo que permite calcular la población de esos insectos en función de X días de observación está dada por, entonces, donde X representa la cantidad de días. Entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es ir probando una por una. Entonces, por ejemplo, ir sustituyendo el primer día. Entonces, por ejemplo, si yo lo intercambio acá, por ejemplo, vamos a utilizar primeramente este. Entonces, vamos a calcular primeramente con el primer día. Entonces, sería P de 1, entonces va a ser 10 por 1 y eso va a ser 10. Entonces, acá se cumple. Ahora vamos con el día 2, entonces sería P de 2, entonces va a ser 10 por 2 y eso va a ser 20. Y acá se cumple. Después lo que sigue es el tercer día, entonces va a ser P de 3 es igual a 10 por 3 y eso va a ser 30. Acá ya no se cumple. Entonces vemos que la respuesta A no puede ser porque no se cumple con el modelo. Ahora vamos a probar con el siguiente modelo, que sería, vamos a ver este. Entonces vamos a probar con el primer día. Entonces sería P de 1. Entonces sería 5 de 1 elevado a la 2. Entonces nosotros calculamos esto. Entonces sería 5 por 1 por 1 elevado a la 2. Perdón, acá. Sería 5 paréntesis de 1 elevado a la 2. Y eso nos da 5. ¿Sí?
Entonces nos da 5. Entonces ya acá ya no se cumple. Entonces significa que este no puede ser el modelo. Vamos a probar con este otro. Vamos a probar con el C. Entonces sería 5 por 2 elevado a la X. Entonces va a ser elevado a la 1, porque estamos probando con el primer día, porque X representa el día. Entonces va a ser 5 por 2 elevado a la 1, y eso me va a dar 10. Entonces acá se cumple. Ahora vamos a probar con el día 2. Entonces va a ser 5 por 2 elevado a la 2. Y entonces va a ser 5 por 2 elevado a la 2. Y eso nos va a dar 20. Entonces acá se cumple. Vamos a probar con el día 3. Entonces sería 5 por 2 elevado a la 3. Entonces tenemos que es 5 por 2 elevado a la 3. Y eso nos da 40. Entonces también se cumple. Vamos a probar ahora con el día 4. Entonces sería 5 por 2 elevado a la 4, porque recuerden que estamos utilizando este criterio. Y entonces vamos acá. Entonces vamos a quitar este 3. Vamos a colocar el 4 y vemos que nos dice que es 80. Y también se cumple. Entonces, y por último, 5 por 2 elevado a la 5, para ver si se cumple este último. Entonces, vamos a probar con el 5, y eso nos da 160. Y acá también se cumple. Por lo tanto, el modelo que mejor representa eso va a ser la respuesta, la C.